Gloria a Jesús. Proverbios capítulo 3, versículo número 1. Estemos allí leyendo la palabra del Señor. Luego continuamos, o sea, en el capítulo 3, pero vamos a leer varias partes de este proverbio. Todos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Vamos a orar pidiendo que sea Dios el que nos bendiga al ministrar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por la oportunidad, por el privilegio, por la bendición que tú nos concedes de estar aquí. Pedimos la bendición tuya a nuestras vidas, que sea esa palabra hablándonos y ministrando. Amén. Tome sabiduría. Si hay, toda la Biblia tiene sus enseñanzas, pero si hay una parte donde nos habla de esos consejos necesarios para la vida, es Proverbios. Nosotros vivimos tiempos en las etapas de nuestra vida, cuando uno está en la juventud. Yo llegué a una iglesia a la edad de 17 años. Empecé a servir a mi Señor a la edad de 23 años. Y ahí estamos. Pero cuando uno es joven, y lo digo porque uno que es padre, uno de padre, a uno le decían cuando uno quería tomar un rumbo, quería hacer algo, los papás le decían que no, que por ahí no. Y normalmente uno de hijo, quiere llevarle la contraria a los papás. No acepta el consejo de los papás. Nosotros con mi esposa hemos tomado una decisión. Y lo primero, y miremos lo que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años te aumentarán, y años de vida y paz te aumentarán. Pero el primer consejo que nos entrega aquí este proverbio es: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La misericordia y la verdad, mis amados hermanos, es un gran consejo de Dios para nuestras vidas. Pero ¿cómo usted y yo asimilamos la misericordia? ¿Sabe que una de las maneras que debemos asimilar la misericordia es algo que en la iglesia estamos volviendo a revivir? Y lo que estamos volviendo a revivir es acerca del evangelismo. ¿Saben, hermanos, que el evangelismo es algo que es muy importante, que es muy necesario? Que el evangelismo no es si quiero, si puedo. Y el evangelismo va acompañado cuando está la misericordia de Dios en nuestras vidas. Miren, hermanos, aquí hablaron algo. Y saben que los pastores estamos llamados de parte de Dios a formar y a engendrar pastores. Pero la oveja está llamada a engendrar ovejas. Esa es la ley de la naturaleza. ¿De dónde viene todo? De lo que dijo el Señor. Y ahí tiene que ver la misericordia, porque el Señor dijo, por tanto, id y hacer discípulos. Habrá gente necesitada, habrá gente que quiera alcanzar la misericordia de Dios aquí en estos lugares.
¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los que deben moverse de misericordia a cumplir esa labor? Nosotros, la iglesia. ¿Sabe que el Señor dijo que si usted y yo no hablamos, las piedras hablarían? Cuando yo recién llegué a una iglesia, entendía en mi poco conocimiento que las piedras, yo literalmente me imaginaba una roca, y yo decía recién convertido, como una roca va a hablar. Y yo dije, bueno, así como le pasó a Moisés, era mi mente, pero no en la roca, eso es algo literal. Habla de las personas sin Dios, porque hay gente de personas sin Dios, hermano, que si usted no habla, ellos hablan. De ti, la misericordia y la verdad, átalas como a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces, un primer consejo es la misericordia y la verdad, atarlas a nuestro cuello, atarlas a nuestra vida, no solo aquí en todo nuestro ser, en toda nuestra mente, sino en nuestro corazón. Sí, amén. Se necesita. Seguimos. ¿Qué dice el verso 3? Capítulo 3 y verso 5. Alguien que lea, por favor. 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Un consejo que nos entrega ahí es fiarnos, confiar en que el Señor nos ayuda. Sé que en este momento, 10, versículo 28, estamos hablando sobre el consejo de sabiduría por proverbios. Miren lo que dice Mateo capítulo 10. Alguien me ayuda a leer, por favor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hasta el 31. Siga hasta el 31, por favor. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. En otras palabras, la confianza en Dios es un gran consejo, porque, hermanos, y nos entrega aquí este libro de Mateo, estas palabras del Señor Jesucristo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma. En una ocasión hubo un hombre de Dios, una historia real de Colombia, en la época de los años 50 y 60, en el cual hubo una persecución fuerte cuando el evangelio empezó a florecer en Colombia. Y a este pastor lo amarraron. Y a este pastor, amarrado a un árbol, llegaron y le pusieron su hijo al frente. Y a este pastor le dijeron: niegue su fe. Este hombre de Dios le dijo no. Tomaron un dedo de su hijo, se lo destruyeron. Su hijo lloraba por dolor. Le dijeron: niegue su fe. Este hombre dijo no. Segundo dedo. Cuando van al tercer dedo, este hombre amarrado, sin poder hacer nada, y le dicen: niegue su fe. Y este hombre, cuando van a tomar el tercer dedo, sus palabras es: no puedo, hijo, no puedo continuar. Y su hijito llorando, ensangrentado por su mano, y viendo que le van a cerciorar el otro dedo, su hijo le dice: papá, ¿qué importa? Papá, vale más un niño de 12 años, vale más
confianza en Dios. Y estos hombres, al ver que el niño dice eso, empiezan a golpearlo delante de su papá a palo, y su papá lo único que hace es llorar y ver a su hijo como lo matan allí. Pueden matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no, porque nuestra alma, nuestro ser le pertenece a Dios. Y por eso está dando ese consejo, hermano, de confiar directamente en Dios. Si de Dios está, usted va a perdonar lo que voy a decir. Matan el cuerpo. Y mira cómo dice el verso 29: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Amén. O sea, todo ocurre bajo la voluntad, bajo la dirección de Dios, porque Dios es el dueño de todo. Si hay temor, sí, humanamente, aún vuestros cabellos están contados. Y mire cómo termina esa parte: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por eso el consejo que nos está entregando es: nuestra confianza no puede separarse de Dios, porque cuando nuestra confianza se separa, viene la duda, y la duda nos puede hacer fracasar. Yo tuve un hermano, hubiera sido aquí o hubiera sido en Brasil, si era el momento en que el Señor se lo iba a llevar, se lo llevaría en cualquier lugar. ¿Por qué quiero decir esto? Porque no podemos desconfiar de la voluntad de Dios. Entonces, primer consejo, la misericordia y la verdad. Segundo consejo, confiar cada día en Dios a pesar de las circunstancias. Tercer consejo, Proverbios 3:6. ¿Alguien lo lee? ¿Sabe, hermanos? Dice, y repito el texto que leyó la hermana: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe que esto me lleva a un hombre? Este hombre de Dios llamado Jonás. ¿Quién fue Jonás? Un hombre que Dios le encomendó algo, pero Jonás se hizo el del oído sordo. Jonás, Dios le dijo por aquí y Jonás se fue por allí. Y eso a veces pasa. Y cuando nosotros nos equivocamos, ahí sí decimos: Dios. ¿Saben qué? Que Jonás quiso saber más que Dios. Quiso equivocar, se equivocó a sabiendas que no era por donde debía andar. Hermanos, y tuvo que pasar un trago amargo. Necesitaba Jonás. Y al principio, si hubiera oído la voz de Dios, irse al estómago de una ballena o pescado, lo que sea, no. Si él hubiera obedecido la voz de Dios, si hubiera atendido el consejo de Dios, cuando Dios le dijo: ve a Nínive, y si hubiera ido a Nínive, hubiera sido un hombre respaldado y hubiera estado en Nínive. Pero ¿sabe por qué no fue a Nínive? Porque Nínive era una ciudad opresora del pueblo de Israel. Y él decía: decirle a los enemigos que atacan mi pueblo: mire, Dios tiene juicio, arrepiéntase. Y él dijo, sabía que si el pueblo se arrepentía, Dios tenía misericordia. Y prefirió decir: vámonos por otro lado. Por eso, reconocer a Dios en todos tus caminos. Si hay gente que le oprime a usted, que le fastidia a usted, y que cualquier cosa que usted dice le tira, es las personas que más debemos amar. Amén. La Biblia dice: amemos a vuestros enemigos. Amén. ¿No quería Jonás? No quería. Pero no era lo que Jonás quería.
No era lo que Jonás deseara, era lo que Dios quería. Y a veces cuesta, ¿sabe? Pero cuando se reconoce a Dios, es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios debe ser la prioridad en todas nuestras decisiones. Cuando reconocemos lo que vamos a hacer, miren, hermanos, usted hasta en lo más mínimo pide la dirección de Dios. Pero a veces los años nos van pasando que no decimos, Señor, ¿será que este negocio? ¿Será que voy para allí? ¿Será que voy a hacer tu voluntad? No. Cuando ya nos va pasando cosas, decimos, Señor, ¿será que me equivoqué? Aleluya. Pero cuando reconocemos, Él es la prioridad. Y a veces es una de las cosas que cuando una persona, miren, hermanos, se convierte a ti en eso. A todo es, bueno, Señor, si es tu voluntad, bueno, Señor, yo espero que tú me ayudes. Pero los años nos van pasando y ya no estoy esperando que tú me ayudes. No, Señor, para allá voy, espero. Proverbios, por eso decía 3:6. Continuamos. Otro consejo, Él nos guía. Léame a alguien Proverbios 3:17. Mis amados, ¿cómo se guiaba la gente antes aquí en Estados Unidos para viajar? Antes que salieran los celulares, en la gasolinera los vendían. Bueno, perdone, pero eso es lo que yo miraba en películas. Sí, no, porque yo vengo a Estados Unidos hace 10 años. Los celulares. En las transportaciones también estaban los mapas en los buses, en los trenes. O sea, había un sistema que eran los mapas. Y que si usted, por ejemplo, viajaba de Los Ángeles a Denver, consiguió un mapa y el mapa le decía, en tal lugar. Los tiempos cambian. Hoy usted busca en San Google y ahí le busca. Sí, voy para tal lado, hermanos, y está Google Maps, y bueno. Y cuando usted llega, ¿qué dice? ¿Qué le dice? ¿Cómo? Ha llegado a tu destino. ¿Sabe, hermanos? Cuando esperamos, cuando confiamos que Él nos guíe, quiero que me busque a alguien Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es la mayor guía que tenemos en nuestras vidas. Una de las cosas, hermanos, que nosotros, y le hablo real en Colombia, le hablo real por allá en Villavicencio, cuando yo me convertí hace 37 años, cuando me convertí al Señor, ¿sabe cuál era una prioridad nuestra? El bautismo del Espíritu Santo. Y algo que se nos motivaba, y algo que se nos anhelaba y se nos decía: el bautismo del Espíritu Santo, la investidura sobrenatural de lo alto. Y hermanos, los cultos eran donde le decían a uno que pidamos. Y yo recuerdo, hermanos, cuando llegué a la iglesia, yo llevaba ya casi 6 meses, y yo le dije a una hermana anciana que era pastora, había levantado 3 iglesias, y yo vivía en su casa que tenía en Villavicencio, y ella le pagaba renta, y ella llegaba a cobrar porque venía, y yo le dije: hermana Margarita, dígame una cosa, si yo quiero que el Señor me bautice con su Espíritu Santo, ¿qué hago?
ella me dijo lo siguiente. Yo tenía apenas 18 años, iba para 19. Y sí, tenía los 18. Y me dijo, hermano Libardo, cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Yo le dije, ir a las ollas a buscar comida, si no ir a la tienda a comprar algo. Me dijo, así usted que quiere que el Señor lo bautice, busca ese bautismo, busca eso. Hermanos, me propuse. 3 meses después, algo ocurrió en mí y vino esa investidura. Hoy se ha usado la teología para cambiar el enfoque y para cambiar eso que es el bautismo del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, lo he oído porque ya se usa teológicamente muchas cosas, pero el bautismo del Espíritu Santo es algo que la iglesia lo vivió. Y en el área de lo sobrenatural. Por eso está hablando ahí que Él nos guiaría. Y por eso dijo que el Espíritu Santo nos guiaría. ¿Por qué a veces fracasamos? Porque nos guiamos nosotros mismos. Porque usamos un GPS manual, un GPS de celular. Pero el GPS especial es el del Espíritu Santo. En una ocasión, un pastor viajó, puso en su GPS y iba para Chicago, cuenta el pastor. Y cuando llegaron allá, el otro pastor que le dijo, mire pastor, aquí es la casa donde estábamos llegando. Y cuando están hablando de eso, el GPS de su celular le dice, has llegado a tu destino. ¿Sabe, mis amados hermanos? Esa es la guianza que hay. Pero para nosotros la guianza y el consejo que nos da ahí en sabiduría es a través del Espíritu Santo. Por eso el texto está diciendo, sus caminos notificó, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. En otras palabras, si Él nos guía, es bajo bendición. Si Él nos guía, es bajo su ayuda, hermano. Porque cuando somos guiados por Él, hay una gran bendición. Amén. Yo he tenido el momento, hermanos, cuando estoy en la zona misionera, cuando viajo por esa selva, por esos lugares, a veces me ha cogido la noche. Y recuerdo en una ocasión, hermanos, que por ocasión no andar de noche por allá, que yo iba y cuando yo me di cuenta, me perdí. Y me devolví. Y yo no sé cómo fue y volví a dar al mismo lugar que me había perdido. Hermanos, eran como las casi 9 de la noche. Había salido a las 5 de la mañana. Y yo dije, bueno, Señor, me devolví. Y la verdad, la tercera vez volví y llegué al mismo lugar. Yo no sé qué sucedió. Y yo dije, Señor, por favor, haga un milagro. Porque quedarme en plena sabana, hay mucha culebra. Dije yo, bueno, Señor, a un animal que se le llama tigrillo, como el tigre, pero es mucho más pequeño. Entonces, la verdad, uno se asusta, se preocupa a esa hora. Y cuando yo estoy ahí, veo a la distancia una moto, una luz como de motocicleta. Hermanos, y yo me hice en plena vía. Y cuando ya va cerca, obviamente de noche, la motocicleta apagó la luz. Y yo dije, bueno, Señor, si es gente armada, si sea quien sea, pero Señor, estoy en tus caminos. Hermanos, le hago la historia corta. Al fin, la motocicleta, yo empecé a gritar, aló, aló, se vino. Eran 2 indígenas que no casualidad, porque en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Vino y me conocieron, pastor, ¿qué hace por ahí?
lo hemos visto desde lejos dando vueltas. Y le dije, estoy perdido. Y me dijeron, ¿para dónde va? Para tal lugar. Ellos iban por la misma ruta. Ellos iban. Entonces llegaron y me dijeron, síganos, hermanos. Y yo estaba perdido, decimos nosotros, tontamente. Pero la lección es que Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de tu vida. Dios cuida de mi vida. Cuando llegamos, pasamos y ya yo llegaba a la comunidad indígena, porque iba para allá, y ellos siguieron su camino. Y yo dije, gracias a Dios. Porque yo dije, bueno, Señor, cuando estaba allá, yo dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Aquí no me queda otra, sino que tener cuidado. No podía prender fuego, porque Dios tuvo que llevarnos por esa ruta a esa hora. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque Dios cuida de nosotros. Porque Él sabe guiarnos. Por eso, cuando somos sensibles, cuando oímos su voz, cuando atendemos su voz, Él está ahí. Sí, amén. Por eso, en ese proverbio maravilloso que dice, Él nos guía en esa parte. Primero, misericordia y verdad. Segundo, la confianza en Dios. Tercero, reconocerlo. Cuarto, Él nos guía. Y vamos al quinto. Y nos devolvemos al proverbio 3:5. Ahí está el quinto, que alguien lo lea. No creernos que podemos nosotros. Cuando usted se cree capaz, es un fracaso. No podemos creernos, no, es que yo sí puedo. Siempre hay que decir, tú nos ayudas. Otro viaje que hice, porque siempre salgo a las 5 de la mañana, y iba con mi esposa, hermanos, y no es fácil en una motocicleta andar todo el día, y Maritza iba atrás. Y si para uno el que maneja es difícil, para el de atrás es peor. Los que han andado de moto saben que es peor el parrillero, le decimos. Y cuando estábamos llegando, hermanos, a otra comunidad, porque pues son diferentes lugares, hay una bajada, una pendiente, una bajadita. Y obviamente yo no tengo experiencia mucha en andar o sea, yo ando en la ciudad en motocicleta, pavimento, pero por allá a veces es más difícil. Y cuando yo voy bajando, hermanos, literalmente cometí el error de frenar. Fue con la llanta delantera en la bajada. Hermanos, rodamos. Era de noche. Rodamos ya porque allá ya oscurece a las 6 de la tarde. Y cuando rodamos, la moto me cayó encima. Marisa, pues, salió por allá mi pobre mujercita. Y lloró. Y cuando llora y todo eso, porque hoy el dolor normal, me mira a mí, yo acostado allá en la moto encima mío. Primero, bueno, ayudó a quitar la moto. Y segundo, mi pobre mujer, ayúdame a parar a mí. Yo peso el doble de ella. Imagínense. Pero gracias a Dios. Pero ese camino que íbamos, ahí donde íbamos, pudimos salir de ahí y llegar al otro lugar. Son experiencias. Hoy, y al pasar el tiempo y después de hablarnos, nos reíamos nomás. ¿Sabe por qué? Porque le decíamos, Señor, gracias, porque no es por nosotros, eres tú. Y por eso el texto número 5 dice, en la parte que quiero tocar, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Puede usted hacer las cosas y decir, no, esto es fácil?
siempre hay que decirle: Dios, ayúdame. Por más fácil que sean las cosas, Dios guía. Dios, porque Él es el centro de todo. Hubo una historia de un hombre. Este hombre, llamado Roboam, fracasó. ¿Por qué fracasó Roboam? ¿Por qué cree que fracasó Roboam? ¿Sí conocen la historia de Roboam? Amén. Tenía unificado. El capítulo 3 de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Perdón, no es el 3, creo que es el hombre. Roboam, capítulo 12 de Primera de Reyes. Al tercer día, verso 12. Vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam según el rey le había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado, y les habló conforme el consejo de los jóvenes. Hubieron dos consejos para una decisión. El consejo, hermanos, hay un dicho en Colombia que dice: el que aconseja no pierde, sino el que se deja aconsejar. Y el consejo era, los ancianos le dijeron: mire, el pueblo se siente oprimido, sea un poco más flexible, porque Salomón había sido un poco más duro. Los jóvenes le dijeron: no, señor, usted es el que manda, hágase sentir. Dos consejos. De los dos consejos, si él hubiera dicho: no, atendamos los adultos, porque a veces el consejo de los adultos prima por su experiencia, el consejo de los jóvenes prima por su inexperiencia. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Y esto hizo que el reino se dividiera. Esto hizo que hubiera un fracaso. Cuando no se atienden los consejos, hermano, que Dios tiene, fracasamos. Y vamos a la aplicación para terminar. Proverbios capítulo 4. Y aquí terminamos. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4 nos dice de la siguiente manera. Verso 5 al 9. 5 y 9. Léame a alguien. 5 al 9. Adquiere inteligencia. Siga hasta 9. No te olvides de aparte de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Fíjense, hermanos, yo antes de casarme con Marisa tuve una novia de la iglesia también. Pero. Ay, mira así, pero, porque ya esas palabras. Sí. Por eso, bueno, empecé mal, fíjense, porque siendo joven de la iglesia, sirviendo al Señor en el pastorado, le dije a mi pastor: me quiero casar, quiero organizar. Me dijo: está bien, muchacho. Mi pastor me dijo: ¿ya ha visto alguna chica de la iglesia? Y dije: sí. Le dije: ¿es tal persona? Esa muchacha no es la que Dios tiene para usted. Tiene un trabajo súper, pero no era por eso, no. Bien, y me dijo: no es la mujer que Dios tiene para usted. Entonces yo le dije: pastor, pero a mí me gusta. Hijo, no es la que Dios tiene para usted. Pastor, a mí me gusta.
le hablé un poquito más. Bueno, decisión suya. Hermanos, yo empecé un noviazgo. Y los noviazgos no es para pasar el tiempo, es con planes de matrimonio. Eso es así. Hoy se ha cambiado la mentalidad. No, que tenga su novia, que todavía está joven y que puede tener su novia. Noviazgo en la época de hace 30 años era para matrimonio. Y yo era el propósito. Y yo le dije a ella, bueno, pues, para casarnos en marzo, entonces, pero en agosto, ya habíamos hablado de casarnos en marzo. Un mes antes, el pastor le dijo, ella almorzaba en la casa del pastor, hermana María, usted no se ha visto a esta hora sentada en el piso comiéndose un arroz con huevos con libardito. Él me dice así, dijo, no pastor, al mes exacto. Oiga, hermana María, usted no se ha visto recibir que Libardo llegue en una bicicleta allá en la comunidad indígena y usted salir a recibirlo con un vaso de piloncillo. Dijo, no pastor. Dijo, vaya bajándose de ese bus. ¿Qué sucedió, mis amados? Cuando el pastor le dice eso, reaccionó. Yo viajaba porque yo estaba sirviendo al Señor en el Bichada y me dice ella, yo necesito hablar con usted. Y me dije, ¿qué pasó? Nos vimos poquito porque yo llegué y me devolví. Dijo, aquí hay una carta, yo quiero que la lea cuando usted esté en el Bichada. ¿Qué cree que hice? Y yo llegué a la casa a leerla, al otro día salía. Y usted se imagina que en la carta me está terminando. Y me dice algo muy, mire hermano, cuando uno se equivoca, pero también tiene madurez espiritual. Mire, Libar, yo no soy capaz de seguir en lo que usted Dios lo ha llamado. Dios lo ha llamado a usted a los indígenas y yo con esa área sí. Yo prefiero que terminemos porque a mí Dios no me ha llamado a eso. ¿Quién se equivocó? Yo. Porque el pastor me dijo no. ¿Qué tuve que hacer ahí? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Quién lo dijo? Sí. Y es real. Pero también el Señor inmediatamente ese sentimiento que había nacido en mí porque yo no estaba jugando, lo borró. Pasó el tiempo, los meses. Maritza ya trabajaba en el Baupés como misionera en la selva entre los indígenas. Le dije a mi pastor, pues no era que tenía afán de casarme, me estaba quemando, no, pero hermano, lo que pasa es que por el ministerio donde yo estaba, siempre uno soltero no era igual. Le dije como a los 6 meses, 8 meses, le dije al pastor, y tal muchacha, le dio risa y me dijo, es buena muchacha, pero ore, no quiero que se me ilusione. No, pero ya sí, ¿no? Con ella sí me cansé. ¿A qué voy? Cuando se atiende el consejo. Maritza no va a la zona indígena es por su trabajo. Y su trabajo es porque ella es la que, no me avergüenza decirlo, es la que sostiene la universidad y el estudio de los muchachos. Y el ministerio, mucho tiempo lo sostuvo ella en los viajes, porque yo no venía. O sea, pues ahora con ella, mi pastor me dijo, sí, es una muchacha, qué buena muchacha. Hágale, que es una muchacha que lo va a apoyar en el ministerio. Cuando se sabe entender un consejo. Si yo me hubiera casado con otra muchacha, hermanos, no estaría aquí. Porque el estar aquí en Estados Unidos es porque Dios me lo habló en el año 92 sobre el trabajo de los indígenas y el país del norte. Y yo hubiera fracasado porque no.
¿Por qué? Por no atender un consejo. Los consejos son necesarios atenderlos, importantes. Y por eso la aplicación del mensaje está ahí en ese capítulo 4 y el verso número 5 en adelante. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides, no te apartes de las razones. Hay mucho más. Pero hermanos, que Dios nos ayude. Dios tiene consejos. Si nos hemos equivocado, retomemos. Pero que Dios nos ayude. Por eso es mucho importante y gran importante la oración por esta juventud. Muy importante nuestros hijos. Una de las cosas que hoy estuve aquí postrado diciéndole a Dios, mira las decisiones que mis hijos han de tomar, porque es importante aconsejarlos, orar por ellos, más importante, porque una decisión